Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Y como por último, para hacer esta actualización, no, aquí dice, no, lo que sí retuitea tiene que ver con las casas, con la casa del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí quiero hacer un comentario al respecto. Lo hablábamos en la mañana y yo le quiero hacer un comentario porque lo siguen comparando con el tema de la Casa Blanca y hay grandes diferencias. Acá no meten en un costal esta casa, la casa en donde habrían vivido, en donde vale la pena ser muy precisos, donde ya no vive el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, solamente vivió un año, entre 2019 y 2020, ahí vivió un año, entre 2019 y 2020 vivió en esta casa. Esta casa habría sido propiedad antes de un directivo o un ejecutivo de Baker Hughes, una empresa que pues es de las beneficiadas por la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Una de estas empresas petroleras, no solamente de México, petroleras de Estados Unidos, que pues se abrió paso en México a raíz de la reforma energética del 2013. ¿No? Hay que precisar esta parte porque no es nueva ni es favorita de la administración. Actualmente todavía tiene contratos, sí tiene contratos esta empresa Baker Hughes. Pero pues aquí hacen una relación en donde esta empresa que todavía recibe contratos, un ejecutivo habría sido dueño de la empresa. ¿Ok? La empresa ya respondió, Baker Hughes ya respondió en un comunicado. Y en un comunicado menciona dos cosas importantes. Y lo comparto de la nota directamente de Aristegui. Y aquí le voy a hacer zoom. La empresa Baker Hughes dice: es una empresa de tecnología energética con operaciones en más de 120 países, comprometida con los más estrictos estándares de anticorrupción y rendición de cuentas en Estados Unidos y en cada uno de los países donde operamos. Con relación a la información difundida por diversos medios de comunicación, manifestamos lo siguiente. En México operamos desde hace más de 60 años, siempre con total transparencia y apegados al Estado de Derecho. El inmueble nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes. Baker Hughes no estuvo involucrado en la supuesta transacción. La casa es una propiedad privada que según los registros públicos, pertenecía a un ex empleado que dejó la empresa en 2019. El ex empleado no estaba involucrado en nuestras operaciones en México. Baker Hughes es una empresa pública que cotiza en Nasdaq y está comprometida con estrictas normas de anticorrupción y transparencia. Nuestros contratos y operaciones se realizan con estricto apego a la ley. Y aquí le radica la gran diferencia con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Si usted no se acuerda de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, yo le recuerdo las grandes diferencias, porque estamos hablando de un reportaje que saca Carmen Aristegui, y por eso me extraña mucho que Carmen Aristegui sea quien también esté dándole juego a que es lo mismo. No, no es lo mismo, las diferencias son abismales. La primera diferencia es que no estamos hablando de funcionarios públicos. Es la primera diferencia. Ni el hijo del presidente ni su esposa ocupan cargos o mantienen un salario o viven en la residencia oficial Los Pinos. Ninguno de ellos vive del erario, ni de forma directa ni de forma indirecta. Primera enorme diferencia. En la administración de Enrique Peña Nieto, la esposa, en ese entonces esposa del presidente, Angélica Rivera, vivía indirectamente del erario. Ella vivía en Los Pinos. Le hicieron una oficina con dinero del erario adentro de Los Pinos. Fue un matrimonio falso para que pudieran llegar a ser la pareja real de México. O sea, creo que las diferencias ahí son notables. Dos, en la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto hubo un conflicto de interés. Un conflicto de interés porque este reportaje, si usted recuerda, una compañía que se llama Grupo IGA es una empresa que tenía contratos de obra pública durante la etapa de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México entre 2005 y 2011. Y esta misma compañía, pues, provocó también que se le revocara la licitación del tren México-Querétaro, porque también recordarán que esa fue la gran consecuencia. Los exoneran a todos, pero para evitar el escándalo, Enrique Peña Nieto les tuvo que quitar la licitación del tren México-Querétaro, que le había entregado a Grupo IGA. Grupo IGA fue una de las empresas más favorecidas en tiempos de Enrique Peña Nieto, eran sus favoritas. Entonces, ahí sí hubo un conflicto de interés porque hablábamos de funcionarios públicos y de empresas que sí, o sea, la empresa sí era propiedad, o sea, la Casa Blanca sí era de la empresa. Ahora, el 18 de noviembre, ¿no? Recordarán, 18 de noviembre,
de 2000, ¿qué fue? 2014, 18 de noviembre de 2014, Angélica Rivera sale a decir que esa casa se la había comprado con el sudor de su frente, que todavía no lo había terminado de pagar, pero que se la había comprado con el sudor de su frente, con todo el dinero que ella había adquirido cuando fue actriz de Televisa. Eso fue lo que dijo Angélica Rivera. Y nunca se pudo comprobar que efectivamente Angélica Rivera hubiera tenido o hubiera pagado esa casa. ¿Por qué? Porque la casa seguía, o sea, la casa no la había terminado de pagar. La justificación que dio Angélica Rivera en ese momento es que la estaba pagando. Esa fue la justificación que dio Angélica Rivera. A todas luces, no solamente era un conflicto de interés, sino que Grupo IGA le habría entregado la casa a Enrique Peña Nieto como un pago de favores. Así es como se entendió en su momento y eso es lo que a todas luces pasó con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Grupo IGA, beneficiado de Enrique Peña Nieto, le entrega una casa a la esposa del expresidente o del presidente en ese momento. Pero no fue la única. Se acordaron ustedes de la casa de Malinalco. Esa involucraba a Luis Videgaray, también funcionario. Luis Videgaray también se había hecho de una casita de Grupo IGA. También se había hecho de una casita. En ese momento, Luis Videgaray había dicho que él había comprado la casa cuando todavía no era funcionario público, pero salen los cheques y resulta que los cheques los habría dado cuando, o sea, que el cheque de la compra de la casa lo habría dado Luis Videgaray, siendo secretario de Hacienda, a Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo IGA. Todo siendo funcionarios. La enorme diferencia radica ahí, que estamos hablando de que no fue un trato entre privados, fue un trato entre funcionario y empresa contratada. Así es sencillo. La propiedad sí era administrada, las propiedades sí eran de Grupo IGA o del dueño de Grupo IGA y los cheques se habrían dado cuando los funcionarios estaban en ejercicio de funciones, cuando estaban trabajando. ¿Cómo? Cuando ya habían sido electos, estaban trabajando, ya tenían cargos. En ese momento se da. Lo que hoy tenemos es una casa en la que ya no viven, porque hay que ser claros, el propio reportaje lo dice. Ya no viven ahí. Vivieron un año. Ya no viven ahí. Donde ya no viven, que pertenecía a un alto directivo de Baker Hughes en 2019, en donde se le habría dado a Caroline Adams en 2019. Vivieron José Ramón y Caroline Adams en esa propiedad un año. Actualmente ya no viven en esa propiedad, viven en otra. Viven en otra propiedad. Aquí lo dice. En fotografías compartidas en Instagram, Caroline mostró detalles de una residencia que ella y José Ramón habitaron en Texas desde la segunda mitad de 2019 y parte de 2020. Su ubicación era un enigma hasta ahora. La residencia se cotiza comercialmente en $1 millón, lo que equivale a alrededor de 20 millones de pesos, según información de agencias y bienes raíces consultadas. Esto en la que vivieron, quiero decirle, vivieron. Nada más. Y aquí lo dice. Luego Schilling fue ascendido a una de las presidencias de la compañía, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019. También reconocen que ya no trabaja ahí. Pero meten información adicional para que usted vea cómo pudieran estar relacionadas, que no están relacionadas. ¿Cuál es el hilo conductor aquí o qué es lo que molesta? Que Caroline Adams fuera lobista o cabildera de empresas petroleras durante muchos años. ¿A eso se dedicó? Ese es el trabajo de Caroline Adams. ¿Usted cree que Caroline Adams no va a tener contactos, que no va a tener amigos dentro de estas empresas petroleras? ¿Usted de verdad considera? Fue un trato entre privados. O sea, le están pidiendo a una mujer que se enamoró del hijo del presidente y le están pidiendo al hijo de un presidente que se enamoró de una mujer que trabajó como cabildera, que dejen sus vidas pasadas para cambiar de la noche a la mañana y hacer otra cosa con la que quizás no comulgan y vivir de una manera distinta con la que quizás no comulgan. O sea, le están pidiendo a una mujer que deje su vida, que deje quién es para casarse con el hijo de un presidente. Esto me brinca por muchas razones y quería dejarle claro cuáles eran los puntos medulares. El primero,
ya no viven en la casa de esta persona. Ellos ya tienen otra casa que se construyó, que por supuesto también la están cuestionando por la falsa austeridad. Aquí está, en donde dicen en 2021, el hijo mayor de López Obrador y su pareja se mudaron a la localidad de Cypress, Texas, a una residencia de 2 pisos, recién construida y registrada a nombre de Caroline Adams. La evaluación catastral de la propiedad para efectos del cobro de impuestos es de $371,000, de acuerdo con documentos oficiales del condado de Harris, pero equivalente a 7.6 millones de pesos. O sea, se están enojando por una casa de 7 millones de pesos. Que el hijo del presidente no vive con austeridad en una casa de 7 millones de pesos. Habitaron en una propiedad de un empresario de petrolero que es amigo o conocido de Caroline Adams, que se dedicó años a trabajar en el sector petrolero. No les brinca eso a nadie le genera ruido, no hay mayor tema. Y entonces cuestionan, porque hoy el cuestionamiento, esta es una nota bastante insidiosa, en donde el cuestionamiento es literalmente por qué no viven como vive el presidente. Yo se lo dije en la mañana, lo único que podríamos haberle cuestionado al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador es no vivir como le hubiera gustado o como vive su papá. No está obligado a hacerlo, eso se lo digo con toda honestidad. No está obligado a vivir como vive su papá. Él está obligado a ser feliz, de eso se trata. Pero lo que más me brinca en un segundo punto es que lejos de todas estas críticas y cuestionamientos de una casa en la que vivieron, lo que hoy cuestionan es que el hijo del presidente si es mantenido o no es mantenido. Pero si usted se da cuenta, son los mismos que hablan de feminismo. Y usted va a decir, ¿y qué tiene que ver el feminismo con esto? Sencillo. Hace ratito les di un byte que creo que es muy importante. Le están pidiendo los feministas a una mujer que deje su vida, que deje sus ingresos, que deje sus amigos, que deje todo para vivir con austeridad como le gustaría a su suegro. Eso es lo que quieren. La casa está a nombre de Caroline Adams. Los contactos son de Caroline Adams. Y encima se burlan diciendo que el hijo del presidente es mantenido. A estas alturas, ni usted ni yo sabemos si el hijo del presidente es mantenido o no. No sabemos. Sabemos que los hermanos tienen una fábrica de chocolate. Eso sí lo sabemos. Una fábrica de chocolate que está deliciosa, por cierto, a la que también le quisieron sacar un reportaje a punta de suposiciones. Ok. ¿Qué más sabemos de la vida de los hijos del presidente? Que se alejaron de la vida pública. Que en cuanto su papá se convirtió en presidente, uno se fue del país para no estar ni siquiera en México. Y ninguno de ellos en este momento forma parte de Morena. Algo que sí hicieron cuando su papá estaba en campaña, porque los hijos del presidente estuvieron involucrados en la construcción del partido. Pero actualmente no están ahí. Pero le están pidiendo y se están enojando porque una mujer es quizás financieramente más estable que su marido. Y esos son los que se dicen feministas. Esa es la crítica. O sea, la crítica a grandes rasgos es ¿por qué el hijo del presidente de México no vive de forma austera y su esposa, que fue lobista petrolera durante toda su vida, que tiene una hija incluso más grande, que tiene una vida, tiene la capacidad de hacerse una casa que cuesta 7 millones de pesos en Estados Unidos? ¿Y por qué no viven en una casa más barata y más chiquita? No, bueno. O sea, y lo peor del caso es que son los que se dicen feministas. Por eso genera un poquito, me genera un poquito de coraje. Porque los mismos que se dicen feministas y que atacan al presidente por decir que el presidente no apoya el feminismo, son los que hoy le están pidiendo literalmente a una mujer que deje su vida y que deje su situación financiera por tener una vida austera, con la que quizás no comparte, porque es la vida que quiere su suegro y quizás no la comparte. Esos son los feministas de hoy. Quiero decirles que durante muchos años las mujeres hemos luchado no solamente por una equidad salarial, sino por que esto pueda pasar, sino porque las mujeres podamos tener una situación financiera estable, en donde nosotros nos podamos comprar nuestras cosas
y que no tengamos que depender del marido o del novio o de la pareja. Eso se ha luchado durante muchos años. Ese es el empoderamiento de la mujer por el que se lucha. Hoy por hoy incluso hay parejas que son los hombres quienes deciden quedarse en casa y las mujeres las que quieren trabajar. Al final del día, no le pueden decir a una pareja que haga una cosa o que haga otra. La moraleja de esta historia es que pareciera que aquí lo que habla es el coraje y la envidia, porque no existe, realmente no existe un fundamento en donde se vea corrupción dentro de... No existe corrupción aquí, no la existe. Pero vamos a hacer esto más inclusivo. La empresa ya respondió y dijo, aquí, ni la empresa administró esa propiedad es de un privado, esa propiedad es de un privado que ya ni siquiera trabaja en la empresa. Y la empresa lleva trabajando en México más años de los que el presidente llega y lleva en México, como presidente de México. No existe un vínculo de corrupción. La propia empresa lo explica. Pero si aún así eso no les queda claro, creo que este video les va a aclarar mucho las diferencias entre la Casa Blanca y la casa en donde vive el hijo del presidente. Que a estas alturas ni usted ni yo sabemos si el hijo del presidente le puso dinero para la construcción de la casa en la que sí viven, que no es la casa que le enseñó Loret de Mola. Hay nada más, para que entienda la diferencia. Y si aún así quieren que se investigue y que se deslinden responsabilidades. Pero vuelvo al punto. No estamos hablando de un funcionario público. El hijo del presidente no es funcionario público. Y Caroline Adams tampoco. Ninguno de los dos. ¿Qué país tan bizarro en donde las críticas se basan en la injerencia de una persona que le dijo y entonces no le dijo, pero al mismo tiempo se dicen feministas, pero les molesta que una mujer pueda ser financieramente más estable y que ella pueda literalmente ganar más que su marido? Si al marido no le molesta y a ella no le molesta, ¿por qué nos tendría que molestar a nosotros? Dejen a un ladito su doble moral, que a veces esa doble moral, híjole, ¿cómo les explico? Y como bien dice Sofía, la nora del presidente es americana. O sea, ella es, si no estoy mal, es brasileña americana. Su papá es americano y su mamá habría sido brasileña, si no estoy mal. No es que uno se meta en la vida de quien no le incumbe. Digo, hay nada más. Y, como dice Martín, la austeridad aplica para el gobierno. Si alguien tiene un problema con la riqueza, son los ricos, que van con esta mentalidad de cangrejo, en donde para construir más tienen que pisar a los de abajo. Ese es el problema de la mentalidad de cangrejo en este país, que normalmente consideran que hay que estar escalando para atrás y que nadie más puede tener más que ellos, porque entonces estaría mal. Digo, a estas alturas tengo incluso que decirles que creo que cuesta más el departamento de Loret de Mola en Miami que la casa del hijo de Andrés Manuel en la que actualmente vive, que cuesta 7 millones de pesos. Creo a esas alturas que cuesta mucho más. Ahí nada más creo que era importante dejársela un poquito clara, dejarle claro el tema. Oh. Sí, mira nada más. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.